martes 10 de enero del 2023. Bienvenidos amigos a Noticias 7. Muy buenos días, Lautaro. Andrea, buenos días. Un saludo a nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Hoy en la información que hemos preparado tenemos datos actualizados sobre el tema de Germán Cáceres, porque no nos olvidemos que él no se va a acoger el silencio. Ya tenemos la fecha para esa audiencia. Además de aquello, tenemos también más información actualizada y también de lo que ocurrió el día de ayer, en la jornada de ayer. Por eso les hacemos una invitación siempre para que nos sintonicen a través de nuestras redes sociales y a través de eltelegrafo.com.es, a través de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Debate de los candidatos a prefecturas dejó sin sabores en los ciudadanos. La mayoría de los elegibles mantienen sus mensajes en TikTok y otras redes sociales a 4 semanas de las elecciones. Germán Cáceres declaró ante la Fiscalía en una diligencia llena de medidas extremas por la seguridad. Su abogado dijo que pretenden que se le tome otra versión ampliada. Colas y filas en el registro civil en torno a la emisión de cédulas a 4 semanas de las elecciones. La institución trabaja turnos extendidos en todo el país a fin de atender la amplia demanda. En deportes, Gareth Bale se retira del fútbol profesional a sus 33 años. El galés deja su selección y su equipo de Los Ángeles. Así también el arquero francés Hugo Lloris deja la tricolor al ser el jugador galo con más partidos internacionales. En lo internacional, Brasil afrontó una crisis institucional este fin de semana tras la toma de manifestantes pro Bolsonaro en Brasilia. Los protestantes se tomaron el Congreso Federal y el Poder Judicial y casi el Palacio de Plan Alto. El presidente Lula lo calificó como un golpe de Estado. Iniciamos contándoles, como les habíamos anticipado, que el procesado por femicidio Germán Cáceres participó en Quito en 4 pericias psicológicas como parte de la instrucción fiscal por el asesinato de su esposa María Belén Bernal. La defensa del ex policía solicitó la ampliación de versión para contar su verdad. Confirmado, Germán Cáceres va a hablar. Es criterio de esta defensa y es criterio de la familia no acogerse al derecho del silencio, sino que hoy voy a presentar un escrito pidiendo la ampliación de la versión porque queremos llegar a la verdad. Esto significa que el presunto femicida de María Belén Bernal declarará ante la Fiscalía como parte del proceso penal que hasta el 15 de enero se llevará a cabo antes de conocer si se lo llama o no a juicio. Él venga y exprese lo que pasó el 11 de septiembre. Él dirá todos los detalles. Este lunes, Cáceres volvió a Quito proveniente de Guayaquil para que en las instalaciones de la Fiscalía de Pichincha le efectúen 4 peritajes, que son una extracción de su ADN, la valoración de su entorno social, familiar y laboral, la valoración psicológica de su personalidad y finalmente un perfilamiento criminal. Resultado de los peritajes, hay que esperar que los señores peritos pasen los respectivos informes al expediente fiscal. No obstante, de lo que tenemos conocimiento, el señor Germán Cáceres está colaborando en esas pericias. Cáceres es uno de los 3 procesados por el presunto caso de femicidio de María Belén Bernal, quien fue asesinada en la Escuela Superior de la Policía y hallada días después en una montaña cercana. Y simplemente se responsabiliza el SNAI, que es organismo del Estado, tiene que responsabilizarse por la vida de él. Sin embargo, por el corto tiempo para el fin de la instrucción fiscal, no es probable que nuevas personas sean vinculadas al caso. Lautaro Andrade, Noticias 7. En este caso, entonces, la Fiscalía ya fijó hora y fecha para que el exoficial Germán Cáceres amplíe su versión dentro de esta investigación. El abogado de Cáceres solicitó esta diligencia a la Fiscalía el día de ayer. Por esa razón, la entidad investigadora ya convocó al sospechoso y será el jueves 12 de enero para que amplíe su versión. Esta diligencia está prevista que se realice a las 11 de la mañana de forma presencial en las instalaciones del centro de privación donde actualmente se encuentra Germán
Cáceres en La Roca, en Guayaquil. Él ahí ya guarda prisión preventiva. Para esta ampliación de versión, Cáceres deberá estar acompañado de su abogado. En la convocatoria de Fiscalía se menciona que ya existe un plazo de 24 horas para que se envíen los nombres, apellidos y cédula del abogado que asistirá a esta diligencia. Efectivamente, solo puede participar un abogado por cada parte procesal, es decir, alguien de la familia Bernal, que podría ser el abogado Jesús López, y en este caso Edison Burbano, que defiende a Germán Cáceres. Nadie más, ni autoridades, ni familiares, ni allegados, nadie, solamente estas dos personas, para que Cáceres explique qué fue lo que sucedió, porque él podía haberse acogido al silencio, eso hay que aclararlo. Ayer fueron los peritajes para evaluar y valorar su personalidad y poder entender por qué hizo lo que habría cometido. Pero él no declaró, él no se ha mencionado absolutamente nada del tema, sino que eso lo va a guardar hasta el jueves, que podamos, ojalá, si ese día se lo da así, sea público, conocer cuál es su versión y que entonces se revele la verdad que ha dicho él. Y en palabras de su abogado, lo que esperan es que sea un juicio justo. Si tiene que pagar cárcel por lo que hizo, lo harán, pero que sea en un proceso completamente justo y transparente. Seguramente no será público, pero estaremos pendientes también de las declaraciones tanto del abogado de Elizabeth Otavalo como de ella mismo, porque ellos se trasladarán hasta Guayaquil, en donde se rendirá esta versión. Recordemos que va a ser de manera presencial, no va a tener que trasladarse a Quito, lo va a hacer ahí mismo en la cárcel La Roca a las 11 de la mañana el 12 de enero. Recordemos que él está allí desde que volvió al país proveniente de Colombia, donde fue capturado y luego repatriado. La cárcel de La Roca es la que cumple todos los estándares de máxima seguridad, y al ser uno de los PPLs más importantes y de los que más hay que salvaguardar su integridad por pedido inclusive de Elizabeth Otavalo, él se encuentra allí. Cáceres era el hombre más buscado por violencia de género en el Ecuador, ya está tras las rejas. Y por cierto, Andrea, en unos minutos tendremos al canciller Juan Carlos Holguín y le vamos a consultar también cómo fue este proceso entre Ecuador y Colombia para la repatriación de Cáceres. Así es. Mientras tanto, nosotros les contamos ahora que el fin de semana se registraron más de 20 muertos en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Según la policía, la mayoría de los hechos están relacionados con el ajuste de cuentas entre bandas. El primer hecho ocurrió este sábado en la noche, cuando los tres hermanos de apellido Barberán y Barra fueron acribillados en su domicilio en las Lomas del Fortín. Varios desconocidos ingresaron y los asesinaron a mansalva. Un taxista también fue muerto en la cooperativa Trinidad de Dios en Monte Sinaí tras ser interceptado por una motocicleta de la que un pistolero disparó varias veces, lo que ocasionó un caos vehicular a las 16 horas del domingo. En el puente peatonal de la zona de la perimetral de la entrada de la 8 fue encontrada en el amanecer de este lunes una bolsa en cuyo interior se encontró la cabeza de un hombre. La policía investiga la identidad de la víctima. En el suroeste, mientras se realizaba una fiesta de cumpleaños, cuando un auto se estacionó a las afueras de un inmueble y varios pistoleros dispararon de forma indiscriminada, dejando varios heridos y un muerto. En otro caso se reportó en el barrio Sauces 8, donde una riña entre dos personas, una de ellas en medio de la borrachera, habría disparado por varias ocasiones, matando a un sujeto de contado. En la parroquia Pascuales, un conductor de una tricimoto fue interceptado por dos motocicletas. Uno de ellos le disparó por 6 ocasiones, matando al individuo casi de forma inmediata. La policía investiga los móviles del hecho, pero el fallecido tenía antecedentes penales. En otro hecho de sangre, varias personas en una reunión familiar, una rencilla entre dos de los asistentes. Cuando hubo un enfrentamiento, uno de ellos murió apuñalado. Ocurrió en el bloque 1 de Bastión Popular. Y finalmente, en el norte de Guayaquil, en el bloque 9 de Flor de Bastión, un grupo uniformado se enfrentaron a bala a un grupo de delincuentes con armas pesadas. Según los moradores, habría más de 35 balas en el intercambio. Byron Galarza, Noticias 7. Con lo registrado el fin de semana en esta zona 8, ya contarían 52 los asesinatos desde los primeros días de este 2023. El año pasado, en el mismo periodo, fueron 27 los asesinatos en esta zona. La Nueva Prosperina sigue siendo la zona más violenta. De un año a otro pasó de 7 a 19 crímenes en el mismo periodo. Otra localidad, otro territorio, porque la zona 8 comprende 3 cantones. Si hablamos de la provincia de Esmeraldas particularmente, también hay preocupación porque inclusive el año pasado cerraron con 511 muertes, homicidios o muertes violentas durante todo el 2022 solamente en Esmeraldas, y la gran mayoría de los que serían involucrados en esto eran jóvenes, eran algunos inclusive menores de edad. Por eso las autoridades están solicitando
que ahora desde los ministerios de Educación y de Inclusión puedan intervenir directamente para evitar que los niños sigan siendo reclutados y terminen convirtiéndose en soldados, cobrando la vida de sus moradores y de las personas que habitan en estas zonas. Preocupante, sin embargo, reiteramos, hay acciones que se están tomando, ojalá que sea lo antes posible, para bajar ese índice de criminalidad, que el 2022 fue el más alto en la historia. Así es, y hay que recordar que esta zona 8 tuvo estado de excepción hasta mediados, casi finales de diciembre. Ahora pues está levantado este estado de excepción y lo que pues implicaba dentro de esa zona es que se pudiera intervenir con más militares, además de la Policía Nacional. Hasta el momento no se ha anunciado que se vuelva a activar el estado de excepción en esta zona 8, o más bien en esta provincia, sí, en Guayas, porque recordemos que Esmeraldas y también Santo Domingo estaban en estado de excepción y ya no le están ahora. Sí, ninguno está, pero esto es mediante decreto, así que el presidente podría en cualquier momento, si la situación lo amerita, pues tomar estas nuevas acciones, que a la par en la Asamblea, no se olviden, que se está ya debatiendo y se va a empezar a tramitar este proceso de reforma parcial para que entonces las Fuerzas Armadas puedan colaborar a la policía sin necesidad de un estado de excepción. Muy bien, 7 de la mañana con 12 minutos y nosotros vamos a cambiar de tema y ahora les contamos que nuevos casos de gripe aviar fueron detectados en las provincias de Cotopaxi y Bolívar, según informó el Ministerio de Agricultura. Los casos son aislados y se monitorea constantemente, pero las autoridades también recuerdan que la enfermedad no afecta al ser humano en el consumo de aves. Los primeros casos se han determinado en una granja de Cotopaxi, la cual está cercada desde el pasado fin de semana, mientras que el otro se dio en Bolívar. El caso se ha reportado en lo que se denomina aves de traspatio, en una vivienda local. El gobierno dice que trabaja en la detección temprana y la contención del virus a fin de realizar un cerco epidemiológico potente y evitar así un contagio masivo de las aves. Bernardo Manzano, secretario de la cartera, dio detalles específicos de estas acciones gubernamentales. Que la influencia aviar de alto contagio es estacional. Los brotes comienzan con manifestaciones leves en septiembre, crecen en octubre y registran un pico en febrero, debido principalmente a la migración de aves silvestres. Junto al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se verifica la presencia de aves silvestres en humedales. Gracias al trabajo de monitoreo y vigilancia que constantemente realiza el personal técnico, detectamos y estamos conteniendo 2 nuevos casos de influenza aviar en las provincias de Cotopaxi y Bolívar. La Corporación Nacional de Apicultores ha estimado que anualmente se producen unos 263 millones de pollos producidos, que equivalen a 495.000 toneladas de carne y un consumo per cápita por cada persona de 28 kilos al año. La producción anual de huevos se calcula en cambio en 3.812 millones de unidades por un consumo promedio de 217 por persona. En noviembre pasado, el gobierno reportó los primeros casos y la autoridad sanitaria emitió los primeros protocolos de rigor. Byron Galarza, Noticias 7. Muy bien, así que la detección de estos nuevos casos de gripe aviar han demostrado, según las autoridades, la importancia de las labores de monitoreo y vigilancia de los técnicos. Además, muestra la proactividad de los productores que notifican, ellos tienen que notificar inmediatamente si las aves presentan estos signos compatibles con la enfermedad, tal como se recomienda por parte de Agrocalidad y el MAC. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA, la influenza aviar es una enfermedad que está presente en países de Asia, África, Europa y América. En este último continente se ha detectado también la presencia en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Perú y en Colombia. Ahora, según la OMSA, se tiende a creer que la influenza aviar de alta patogenicidad es estacional, es decir, en ciertos periodos, con brotes que comienzan con manifestaciones leves en septiembre, crecen en octubre y registran un pico en febrero, es decir, estamos a un mes. Hay que recordar que la carne de ave y los huevos que llegan al mercado no constituyen ningún peligro para el consumo humano. Esto es lo que han recordado las autoridades. Por eso señalaron que es importante mantenerse informados por los canales oficiales. Y reiteramos, usted puede consumir carne, sí, obviamente cocínela de la mejor manera para evitar cualquier tipo de problema, pero no es que se va a contagiar. Y las personas que trabajan en estas granjas no es que se contagian por tocar a las aves o algo así.
¿Qué es lo que hace la gripe aviar? Que genera mayor mortalidad, incluso inusual, en este caso de las gallinas y otras aves que pueden estar en estos corrales, pero eso no implica un peligro para la población y, como está controlado, tampoco para el sector avícola. Aún no hay fecha para que los capitalinos viajen en el metro de Quito. La segunda fase para hacer traslados de prueba dentro de los trenes no está aún en funcionamiento. La suspensión temporal del movimiento de trenes con ciudadanos se debe a un problema que hemos detectado en las plataformas informáticas por un periodo de 48 horas aproximadamente, hasta poder encontrar y solucionar el problema. Estas fueron las declaraciones de Roberto Custode, gerente de operaciones del Metro de Quito. En teoría, el 5 de enero debía iniciar la segunda fase de este sistema de transporte. Sin embargo, una falla en el sistema no permitió que esto suceda. El tema ocurre al tratar de transferir los códigos QR generados para que puedan ser leídos por los sistemas de validación en las estaciones. Se dijo que el problema estaría superado en 48 horas. Sin embargo, hasta el momento no hay fecha para que los quiteños puedan subirse y viajar en los vagones. Esto genera incomodidad en la ciudadanía. Yo creo que el único afectado es la ciudad. Para mí es una falta de consideración con la gente en general. Porque ya van hace tiempos que prometen lo mismo y no hay nada. Incluso la página web donde se deben generar los códigos QR para reservar el viaje está inhabilitada. Debido a que tiene este problema con lo que se llama el motor de generación de códigos QR y por tanto no podíamos ponerla al servicio de la ciudadanía y eso obligó a dar estos mensajes cuando el ciudadano entra a la plataforma Metrobús. Además, este es el panorama la mayor parte del día. Decenas de personas se acercan a las paradas para conocer las instalaciones, pero están cerradas. No conocemos, eso estamos curiosos por ver si entramos. Solo los primeros días era que estaba, pero la gente se hacía loca por conocer las instalaciones del metro. Y ahora ya está la puerta. Ya está vuelta, está cerrada las puertas. Hemos solicitado una entrevista con las autoridades del metro para conocer cuándo podrá iniciar la segunda fase llamada inducción en movimiento, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Edison Saavedra, Noticias 7. Hay que decirlo, Lauta, lamentable lo que ocurre con el metro. Se había dicho que en diciembre ya iniciaba pues esta inauguración, o más bien se lo inauguraba, sin embargo ya sabíamos que se iba a inaugurar sin la operación. Luego nuevamente a la ciudadanía se le emocionó diciendo que se le iba, aunque sea, familiarizar con los trenes, sobre todo los que hacen el recorrido, y ahora pues vemos que no está en funcionamiento. Hay que recordar que cuando inicie a operar, usted deberá pagar un pasaje de 45 centavos y si se usa con el sistema de transporte municipal, con estos integrados, usted deberá pagar 60 centavos. En total serán 18 trenes, cada uno con 6 vagones que van a transitar por 22 kilómetros en 34 minutos entre El Labrador y Quitumbe. Cada uno de estos trenes tiene capacidad para 1.200 personas, pero te cuento, Andrea, que por curioso ahorita me metí a revisar si es que ya está habilitada la página, no sé si se ve en cámara, pero no, todavía no se puede, así que lo vamos a tener ahí, me confirma la producción. Ok, entonces, y sabes, hablando de este tema, para ti, ¿es inauguración lo que sucedió con el metro? ¿En verdad podemos llamar inauguración que abran las estaciones pero no sirva? Yo he cubierto este tema del metro desde hace varios años, desde que creo que se anunció que íbamos a tener el metro, y realmente, claro, siempre supimos que iba a haber estos 6 meses de prueba, pero esto era antes de la inauguración, es decir, se iban a probar los trenes, se iba a mirar su funcionamiento, pero decir que se inaugure cuando no había operación, yo creo que estuvo un poco de más. Ahora sí le contamos a la gente que, pese que no puedes subirte a los trenes, pero sí puedes ingresar a las estaciones. Entre las 9 de la mañana y las 12, por ejemplo, en la estación de Ñequito, el fin de semana fui a averiguar, me dijeron, si usted puede entrar, puede conocer cómo es la estación, pero insistimos, los trenes no. Por paseo familiar puede ser, pero en todo caso también por familiarizarse. Sí, yo creo que es una obra enorme que no la hemos visto, que realmente hemos tenido la oportunidad los periodistas de conocerla porque están en subsuelo, pero claro, mientras se la construyó, la gente a veces piensa que aquí ni siquiera hay metro de Quito, pero sí lo hay, entonces tal vez hasta
para familiarizarse con el proceso de cómo se entra, de qué, no sé, de cómo va a ser el funcionamiento. ¿Dónde son las paradas? Así es, ¿dónde son las paradas? Sí podría usted darse una vuelta por las estaciones. Por último, el viaje en tren, eso no es mayor ciencia y es como cualquier otro vehículo rápido, eso sí, pero no importa. Lo interesante creo que sería eso, que la gente pueda conocer, esta es la estación, por aquí puedo caminar, por aquí me puedo mover, esto no puedo hacer y listo. Así que aproveche, todavía tiene tiempo. Muy bien, 7 de la mañana con 21 minutos y nosotros nos vamos a una pausa, pero al volver quédese porque le vamos a comentar y vamos a hacer un recorrido por las campañas electorales, pero en redes sociales, que es ahora el nuevo escenario de esta contienda electoral. Ya volvemos. Muy bien, muchísimas gracias por seguir y continuar con nosotros aquí en Noticias 7. Lautaro, seguramente tú ya habrás visto en redes sociales muchísima campaña electoral. Uno abre TikTok, Instagram, Facebook y lo que encuentra es la publicidad electoral, ¿cómo se llama esto? La propaganda proselitista. Pero me ha llamado la atención ciertos candidatos que uno no se imagina que estén haciendo lo que han hecho y nuestro compañero preparó un reportaje a propósito del tema. Así es, porque nuevamente las redes sociales son este escenario de la contienda electoral. Los candidatos han optado por hacer videos humorísticos, especialmente en TikTok. Esto ha generado rechazo en varios ciudadanos. Veamos. ¿Cómo son las campañas electorales en tu país? Videos como estos inundan las redes sociales, especialmente Instagram y TikTok. Y es que los candidatos parecen dar prioridad al humor en su campaña, donde poco o nada se dice de sus propuestas. Ante esto, preguntamos a varias personas qué opinaban sobre este modo de hacer política. Me parece un poco entre burla y cómico, puesto de que no se está haciendo un mensaje de cuál es el mensaje de campaña. ¿Te sorprendió? Sí, me parece como que un video gracioso, nada de política, nada de seriedad. Para las personas estos mensajes caen en una burla y hasta generan rechazo. Con esto concuerda el analista electoral Esteban Ron, pero aquí influyen otros factores. Y cuando son registros oficiales que tienen ya una desnaturalización de la persona, de la ideología política o del plan del trabajo, con tal de encajar en este tipo de redes sociales, se produce esta disintonía y hace que el elector diga, no, esto es una burla, no va conmigo y demás. Consideran que cada red social tiene características esenciales y propias. Entonces, lo que el candidato buscaría es sumarse a la tendencia. El target, por ejemplo, para Twitter, tiene que ser totalmente diferente y el mensaje tiene que ser diferente. En Facebook vemos que la dinámica es totalmente diferente, pero en TikTok la humorización no necesariamente tiene que ser parte del mismo, pero la configuración natural de la plataforma hace que las interacciones se vean como humor cuando no necesariamente es eso. Que el político se adapta a la red social, más no a la plataforma al político, dice. Por ello es necesario que su equipo de marketing tenga clara la película para saber qué mensaje quiere transmitir. Entonces la estrategia es integral y cada vez esto significa que los profesionales de redes sociales o de marketing político digital tengan mayor especificación en su trabajo. Según Ron, es necesario que el candidato y su equipo desarrollen una propuesta concreta bajo un lenguaje coloquial, lo que permitirá que el mensaje se legitime, más aún en el electorado joven, que representa el 28% del padrón. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, ayer hacíamos justamente un recorrido preguntando, sobre todo los jóvenes, como dice Edison, son el 28% del padrón electoral para estos comicios del 2023 y claro, ellos nos decían, se quedan con la imagen, pero no se quedan con ninguna propuesta, con ningún plan de trabajo que tendrían los candidatos y es por eso pues de que estos analistas y estos expertos en el tema recomiendan que a pesar de que hayan estas nuevas plataformas, procuren los candidatos poner ahí con un lenguaje más coloquial sus planes de trabajo para que así se los pueda conocer. Por ejemplo, a Cintia Viteri le han llegado críticas y hay una solicitud al CNE para que investigue la promoción del consumo de alcohol por haber lanzado esta cerveza que vimos en pantalla, la Colorada, que ella ha dicho
lo hizo como parte de respuesta ante las críticas de lo que ella ha hecho en su gestión, entonces decidió utilizarlo, pero como ahí estamos viendo en pantalla, pero es cierto lo que dicen muchas personas, estás promoviendo el consumo generalizado de alcohol y quizás en un candidato no sería lo mejor, eso se lo dejo a criterio de cada uno, pero creo que es importante, Andrea, lo que dices, porque por un lado sí hay que innovar, hay que aprovechar las redes sociales, pero lo que vemos en pantalla, estos personajes simulando ser de Dragon Ball Z, ¿qué propuesta generan o cómo se puede tomar seriamente a un candidato a alcalde, en este caso, por más que sea el cantón que tú quieras, pero no, es el alcalde, el posible alcalde, y prestándose para eso, pues deja muchas dudas más que certezas. Así es, y muy bien. Ahora, hablando de las elecciones, hoy, esta semana, mejor dicho, iniciamos con un especial de cápsulas para que usted esté más informado de todo lo que debe saber el próximo 5 de febrero. Ponga atención. ¿Sabes qué dignidades elegiremos de este próximo 5 de febrero? No te preocupes, que acá te contamos. En las urnas se deberá elegir a un prefecto y un viceprefecto en binomio, además de un alcalde. Pero pon atención, si vives en el sector urbano deberás elegir concejales urbanos y sus suplentes. Si vives en el sector rural deberás elegir concejales rurales y sus respectivos suplentes, además de vocales de las juntas parroquiales rurales y sus respectivos suplentes. Pero ¿cuántos o cómo los eliges? Este año la votación no es 1 por 1, es por lista. Recuerda entonces que si eliges 2 listas, estás anulando tu voto. Pero no solo ellos, también deberemos de elegir a 7 consejeras y consejeros principales y 7 consejeras y consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De estos 7, 3 serán hombres, 3 mujeres y 1 será de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior. Y espera, a todo ello se suma también la votación de la consulta popular. Ahí deberás votar sí o no en 8 preguntas propuestas por el Gobierno Nacional. Si quieres saber a profundidad más de las elecciones, míralo en nuestras siguientes emisiones o léalo en el Telégrafo. Muy bien, entonces ya conocemos cuáles son las papeletas para este 5 de febrero. Lleve la dignidad, lleve su esfero entonces para poder votar por su candidato predilecto, porque estamos a menos de un mes para la consulta popular también, que va a estar dentro de esto, y en la que seremos interrogados sobre diferentes enmiendas a la Constitución. Uno de los temas principales es la extradición de ecuatorianos. ¿Qué dice la Constitución? Veamos. El 5 de febrero nos preguntarán si estamos de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que cometieran delitos de crimen organizado transnacional. ¿Pero eso qué significa? Este término es la entrega de una persona detenida en un país a las autoridades de otro que reclama para juzgarla. Ahora, abramos la Constitución ecuatoriana. En su artículo 79 se establece que en ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano o ecuatoriana y su juzgamiento se sujetará a la legislación nacional. Y es que desde 1945, los ecuatorianos no podemos ser enviados a una nación extranjera que nos desee juzgar por un delito internacional, a diferencia de los extranjeros procesados en nuestro país, a quienes otro estado sí puede solicitar. Actualmente se necesita la extradición porque nuestra Constitución la prohíbe. Prohíbe que nosotros expulsemos a los criminales que actualmente se encuentran delinquiendo acá en el Ecuador y cuyos efectos de esos delitos surten efectos en otros países. Entonces, si el 5 de febrero gana el sí, los ecuatorianos vinculados a delitos transnacionales se irían a esos países para cumplir las condenas, como sucedió por ejemplo en la década del 90 con cabecillas de Colombia y México. Pero si todavía tiene dudas de su repercusión, mañana abordaremos el tema para que el domingo de elecciones tome sus mejores decisiones. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y ahora les recordamos que el Registro Civil extendió sus horarios de atención para la entrega de cédulas por las elecciones del 5 de febrero. Recuerde que el documento de identidad es obligatorio para sufragar. En la siguiente nota le contamos los horarios y agencias disponibles.
La cédula de identidad es el único requisito para acercarse a sufragar. Si la perdió, preste atención que el registro civil amplía sus horarios de atención desde el lunes 16 de enero hasta el domingo 5 de febrero, en 38 agencias que cuentan con puntos de impresión a nivel nacional. Es con agendamiento en línea, tenemos turnos para el mismo día. Ingresas a la página de registro civil, te registras e inmediatamente realizas el pago en línea. Del 16 al 20 de enero la atención será de 8 de la mañana a 18 horas. El sábado 21 de enero de 8 a 3 de la tarde. En la semana del 23 al 27 de enero la atención se incrementa 1 hora más, hasta las 7 de la noche. El sábado 28 de enero será de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo 29 de enero de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Del 30 de enero al 3 de febrero la atención se mantiene de 8 a 19 horas. El sábado 4 de febrero la atención se amplía desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y el domingo 5 de febrero, día de elecciones, el registro civil atenderá desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Muy importante, si quisiera mencionar, es que llegue únicamente el ciudadano que va a recibir el servicio. No lleguemos con familiares, pues ocasionamos un poco de aglomeración. El costo por sacar su cédula es de $16. Se demorará alrededor de 1 hora. La ciudadanía señala que el proceso es rápido. El servicio fue excelente, realmente. En el trámite nos demoramos creo que a 5 a 10 minutos. Para que me entreguen unas 2 horas. Muy bien, muy bueno. Las personas con discapacidad, adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas no requieren agendar una cita. Podrán acudir directamente a la agencia más cercana para ser atendidos de manera preferencial. Olga Velasco, Noticias 7. Muy bien, entonces, $16 cuesta sacar la cédula, porque si usted no va con cédula, no puede votar y en este caso la multa es de 45, así que téngalo muy presente y con eso, André, empezamos a acercarnos a lo que serán estos comicios del 5 de febrero, ya falta menos de un mes. Así es, recuerde también que usted puede ir con una cédula caducada, eso es lo que nos ha dicho ayer la representante del registro civil, pero más bien la oportunidad ahora de que tiene el horario extendido en estos centros del registro civil, usted lo puede hacer con facilidad. Nosotros nos vamos con una pausa, amigos, pero quédese porque al retornar estará con nosotros Juan Carlos Holguín. Él es ministro de Relaciones Exteriores. Hablaremos con él de varios temas, como por ejemplo la visa Schengen, que fue muy comentada el año pasado. Ya regresamos. 36 minutos, como ya lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros en esta mesa de trabajo Juan Carlos Holguín, canciller del Ecuador. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Buenos días, Andrea. Un saludo a todos los televidentes. Muy bien, ministro. Quisiéramos iniciar preguntándole sobre lo que quedó pendiente, esta información el año pasado y esta visa Schengen que estamos a la espera de que se resolviera dentro del Parlamento Europeo. Precisamente esta mañana hemos recibido información de la Comisión de Libertades Civiles. Ellos se encuentran en estos momentos en una discusión sobre lo que va a ser la siguiente sesión de la Comisión de Libertades, que sería el 12 de enero. El ponente, que es un eurodiputado del Partido Verde alemán, ha mencionado que es posible que se vuelva a discutir la exención del visado en esta misma sesión del 12. Caso contrario, pasaría para las sesiones del 30 y 31. Hay que recordar que el Ecuador ya tuvo su votación en esta Comisión de Libertades Civiles. Hubo una votación abrumadora a favor de la exención del visado Schengen para Ecuador. Muchos se preguntan por qué estábamos en el mismo texto de Qatar y Kuwait, y hay que entender que Ecuador es una enmienda a un texto que lo trabajó la Comisión Europea, y en ese sentido, una vez que fue aprobada y debía llegar al Pleno del Parlamento Europeo, hubo un problema de corrupción relacionado a un caso de Qatar con algunos eurodiputados, incluso con la vicepresidenta, y esto hizo que regrese el texto a la Comisión de Libertades Civiles, que deberá dirimir
qué hacer con Qatar. Es decir, que aún no se pierde esta esperanza de que haya esta exención de la visa Schengen para los ecuatorianos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se demorará? Porque entiendo esto entonces volvió a un proceso cero. Retrocedió un paso. Retrocedió un paso en el sentido de que no se sabe qué hacer con Qatar en este momento dentro del texto. Pero Ecuador ya tuvo su votación. Nosotros esperamos que la Comisión de Libertades Civiles, como menciono, puede ser que en la sesión del 12 de enero esté nuevamente el tema de la exención de visados para discutir el tema de Qatar, o caso contrario en las sesiones del 30 y 31 de enero. Pero, canciller, ahora que vuelva la comisión a analizarlo, ¿es solamente Ecuador y Qatar o también Kuwait y Omán, que también eran parte del grupo? Tienen que estar todos los países, porque tanto Omán como Ecuador son una enmienda a un texto original. Ecuador tuvo además un tema con Kuwait relacionado a la votación. Días antes de que se haga la votación en la Comisión de Libertades Civiles, Kuwait tuvo 7 ejecuciones civiles, lo cual ya generó una discusión dentro de la comisión, pero eso fue finalmente sobrepasado por parte de los eurodiputados y así entró el texto final que fue aprobado. Por eso para el Ecuador fue una gran noticia. ¿Qué hizo Ecuador distinto de años anteriores? Fuimos por un camino político. Sí. El camino político es la ventana de oportunidad que se presentó cuando Qatar y Kuwait, sobre todo por temas de la crisis energética en Europa, lograron que haya una discusión sobre la exención de visas para sus países. Y junto con Omán nosotros aprovechamos con algunos eurodiputados para que, habiendo cumplido todos los requisitos que se necesitan, entremos como enmienda a ese texto. Ahora, si vamos al Parlamento, será una votación de 702 legisladores. En ese caso es con mayoría simple, es en una sola sesión. Quizás más detalles, canciller, para que la gente pueda entender cómo sería el proceso final. Una sola votación, mayoría simple, y una vez que tuvimos nosotros el apoyo en la Comisión de Libertades Civiles, esperábamos tener un apoyo también mayoritario en el Parlamento Europeo. Ok, y cuando eso sucede, entonces hay que esperar también más tiempo para que ya entre en vigencia la eliminación de la visa. Por supuesto, ahí se da una disposición a la Comisión Europea para que implemente lo aprobado por el Parlamento Europeo. Ecuador en ese escenario está en una buena lid. Hay un tema que ha preocupado tanto a la Comisión Europea como a nosotros como gobierno, y es el número de rechazos de solicitudes de visados que hay en el Ecuador. Y por eso se ha pedido a la ciudadanía desde hace varios meses, inclusive con los consulados de los países miembros de la Unión Europea, que no vayan a intermediarios, que si quieren sacar una visa acudan directamente a los consulados, busquen la información en línea, llamen a los teléfonos de call center, porque ¿qué hacen estos intermediarios? Muchas veces agencias de viajes ponen tickets aéreos falsos, reservas de hoteles falsas, y muchas veces lo hacen para que el cliente, el turista en este caso, tenga que regresar a la agencia, tiene otro pago, claro. Y de esa manera están perjudicando al Estado y al país, porque el ratio, el número de rechazos de solicitudes de visas es uno de los requisitos importantes para nosotros mostrar que estamos en un buen momento para la exención de visado. Ministro, pero justamente hablando sobre esta, y bueno, también le incluyo ahí esta migración irregular que incluso se comentaba el año pasado, que hay una alta tasa de migración irregular. ¿Esto no podría también afectar a que se pudiera tal vez incluso comparar cifras de las personas que salen del Ecuador de manera irregular? Hay un saldo migratorio todavía similar al de años anteriores. Hay que entender que la pandemia originó no solamente en la región, sino a nivel mundial una crisis de migración muy alta. La gente está saliendo, la crisis económica producida por la pandemia del COVID generó una migración en números récords en el mundo, pero todavía en el Ecuador estamos trabajando sobre todo en lo que significa esa migración irregular en el cruce del Darién y en la frontera entre México y Estados Unidos. Y esto tiene que ver con las estructuras criminales transnacionales. La industria del tráfico de personas, lamentablemente conocida así, es ya casi similar a la de la cocaína. Y en ese escenario nosotros volvemos a pedir a la ciudadanía que no se deje engañar por los coyoteros,
Todos los días tenemos reportes de desaparecidos, lamentablemente de fallecidos en algunas semanas, porque además están utilizando una ruta que es considerada la más peligrosa del mundo, la ruta del Darién. Claro. Hay que entender que en octubre y en noviembre Ecuador ya hubo días donde tenía una de las mayores tasas de migración en el cruce del Darién. Hay un fenómeno también dentro de esta situación, y es que muchos ciudadanos venezolanos manifestaron ser ecuatorianos al momento de su intento en llegar a la frontera con Estados Unidos, dado que Estados Unidos el 12 de octubre generó una serie de medidas contra ciudadanos venezolanos que intentaban cruzar irregularmente la frontera entre México y Estados Unidos. En ese sentido, la Cancillería o el Ecuador de manera general entonces está en contacto directo con México por el tema sobre todo de la migración. Entendemos que hace un par de días incluso se reportó que habían ecuatorianos secuestrados en la frontera. A diario tenemos relación no solamente con México, sino con la patrulla fronteriza de Estados Unidos, con nuestros colegas en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, puesto que la migración es un tema que nos preocupa en este momento a todos. Ayer y hoy, precisamente, en Estados Unidos está la cumbre de líderes de América del Norte. Están allí el presidente Biden, el primer ministro Trudeau, el presidente López Obrador, y uno de los temas centrales ha sido precisamente la presión migratoria en México. Estados Unidos anunció el día domingo nuevas medidas contra ciudadanos de algunos países, en ellos no consta Ecuador, porque hay que entender, la presión migratoria en la frontera de México con Estados Unidos, como lo decía antes, es solo el 3%. Sin embargo, cuando uno llega hacia las rutas de cómo están yendo ciudadanos, y sobre todo ciudadanos que esperaban que en diciembre se termine lo que se conoce como el Título 42, que era una medida que finalmente la Corte Suprema decidió mantenerla, en la cual se cerraban por múltiples factores las fronteras, y lo que los coyoteros estaban manipulando ellos mencionaban que al final de año iban a poder entrar los ciudadanos de manera libre, así sea por vías irregulares. Eso no va a suceder, y Estados Unidos de hecho está proponiendo un regreso masivo de de ciudadanos, entre ellos ecuatorianos. La migración irregular no es una solución. Hay proyectos de migración responsable, circular, que en este momento el Ecuador los tiene, por ejemplo con España, donde los ciudadanos pueden aplicar y viajar por 3 a 5 meses a los momentos, por ejemplo, de necesidades productivas en España, van con orden, van con regularidad y regresan al año siguiente, pueden hacer lo mismo. Es decir, tenemos que tener un concepto de migración responsable, regular, y sobre todo que sea con seguridad para las familias que tienen esa vocación muchas veces por salir. Ahora, cambiando de tema, canciller, otro de los que más se comentó a finales de año es la relación de Ecuador con Argentina a propósito del asilo que Argentina le concedió a la exministra Duarte, quien está en la embajada y allí pareciera la nueva Julian Assange. Quisiera preguntarle, canciller, si Ecuador en algún momento va a conceder este permiso de que ella pueda salir o se mantienen en la postura. Ecuador ya dio una respuesta clara, transparente sobre el tema, basada precisamente en el respeto irrestricto al derecho internacional y también a las convenciones internacionales que rigen sobre el asilo. La señora Duarte tiene una sentencia en firme por corrupción, y el Ecuador ya dejó clara su postura de no entregar ningún salvoconducto a una persona que ha sido sentenciada por corrupción. ¿Qué ocurriría si se hace efectiva tal vez esta denuncia que se ha puesto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se le pueda conceder este? El Ecuador siempre es respetuoso de todos los organismos internacionales de los que nuestro país forma parte, y con mucho respeto acata cualquier disposición. Pero es improbable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda dar una respuesta referente a un caso de corrupción, como es el caso de la exministra del presidente Rafael Correa. Ahora, la relación Ecuador-Argentina está entonces muy ligera, ¿podría romperse, canciller? Yo no creo, hemos estado hace pocos días en el cambio de mando del presidente Lula con el canciller argentino. El presidente Lasso mantuvo una conversación con el presidente argentino Alberto Fernández, y siempre se espera dentro del campo de la prudencia, de la
altura de que estos casos queden de lado en una relación que es mucho más profunda y donde nuestros pueblos son finalmente los Pero interesados Fernández volvió a pedir que permitan... No, los temas diplomáticos se los maneja por la vía diplomática. Okay. Muy bien, ahora quisiéramos cambiar, tenemos varios temas, aprovechando también su presencia aquí, ministro, y quisiéramos ahora preguntarle sobre esto que también está pendiente, que era la entrada del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Con esta no concreción del acuerdo con México se está extendiendo. ¿Hasta cuándo ustedes prevén que se pueda entonces ya concretar el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico? Por el momento, la Alianza del Pacífico lamentablemente se encuentra en stand-by, dados los impases diplomáticos que han tenido México con Perú. Y en relación a eso, no sabemos cuándo se hará, por ejemplo, el traspaso de la presidencia pro tempore. No hay una fecha definida de los pendientes que quedaron de la última reunión en México por parte de los miembros plenos de la Alianza del Pacífico. En ese marco, Ecuador también ha comunicado públicamente que sin camarón y sin banano no puede firmar un acuerdo de libre comercio con México, lo cual sería un impedimento para ingresar a una Alianza del Pacífico que hoy es distinta. Si uno piensa, hace un año la Alianza del Pacífico tenía otros actores, otras visiones. El Ecuador mantiene su interés irrestricto de ingresar a la Alianza del Pacífico, que es un gran mercado para nuestro país, pero acertadamente el presidente Lasso y el ministro Prado hace varios meses tomaron la precaución de hacer un plan de contingencia en relación a esta visión de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y se empezaron las negociaciones, los diálogos para tener acuerdos de libre comercio directos con Corea del Sur, con China, con Costa Rica. De esos tres, por ejemplo, con Costa Rica estamos por firmar el acuerdo de libre comercio. Con China se ha anunciado públicamente la semana pasada la finalización de los acuerdos técnicos para nuestro Tratado de Libre Comercio, lo cual ha significado además una acción ejemplar a nivel regional. Es un acuerdo de libre comercio negociado en 10 meses que cumple con todos los intereses hacia nuestro país. Y por otro lado, el acuerdo con Corea del Sur tiene un 70% avance, lo cual marca también uno de los hitos de este primer semestre. Con Canadá se ha iniciado la conversación para el acuerdo de libre comercio. Canadá lo ha anunciado públicamente el pasado día viernes. Y esto, de cierta manera, nos permite estar tranquilos de que esa apertura de Ecuador al mundo va a traer enormes beneficios a nuestra población, a nuestros pequeños, medianos y grandes productores, y no estamos a la expectativa de pensar solamente en lo que era Alianza del Pacífico. Se me quedan a mí varios temas que por tiempo no voy a alcanzar a preguntarle, canciller. Entonces, respuestas muy cortas. Primero, ¿cómo va el apoyo de Israel en temas de seguridad? Muy bien, se están concretando las primeras entregas de capacidades para nuestro país. Y la otra consulta, estamos a vísperas, valga la redundancia, de una consulta popular donde los ecuatorianos podrían autorizar que la extradición de ecuatorianos a otros países se cumpla. En ese caso hipotético, ¿sería un trámite mediante la Cancillería? La consulta popular como iniciativa ciudadana, en mi opinión, tiene uno de los grandes hitos en el permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos que estén vinculados a estos delitos, sobre todo relacionados a estructuras criminales. De allí vienen, sí, por supuesto, convenios de extradición que se deben firmar. Muchos de ellos están ya dialogados desde hace muchos años. Pero ustedes participarían en ese proceso, si quieren pedir un narcotraficante. Es así, nosotros extraditamos a muchos ciudadanos extranjeros, por ejemplo, cuyos países piden a esos ciudadanos ir a rendir cuentas a su justicia, muchos de ellos narcotraficantes. Muy bien, como hemos dicho, se nos quedan algunos temas, pero seguiremos en contacto, por supuesto, con la Cancillería. Muchísimas gracias, canciller, por su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos. Muy bien, con eso nosotros nos vamos a un nuevo corte, amigos, pero quédense porque al retornar.
Hola, hola, muy buenos días con todos ustedes. Estamos listos para la información deportiva, pero rapidísimo, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien, recargados, con mucho frío, Emilio, así que a calentarnos con los deportes. Exactamente. Por favor, póngame la musiquita, señor productor, porque tenemos noticias para los hinchas de Liga de Quito. Y es que una contratación realmente de lujo se llevó a cabo en el conjunto Azucena, porque Renato Ibarra, ¿dónde está la musiquita? Por favor, ahí eso, perfecto. No se escucha. Renato Ibarra llega como préstamo a la Liga de Quito con opción a compra por 1 año. Es este préstamo. El delantero de 31 años, que ha sido también seleccionado tricolor, pues jugaba en el 2022 en los Xolos de Tijuana. Pero vamos a ver qué es lo que dice respecto de su llegada a Liga de Quito. Vengo a Liga por 1 año con opción a compra. Espero poder tener un año maravilloso, lleno de éxitos y bendiciones, y esperando que en lo colectivo también sea muy bueno para todos y bueno, espero seguir muchos años más acá en Liga, ¿no? Estoy muy contento con el nivel de fútbol que se ve acá. Estuve muy pendiente, la verdad, del fútbol ecuatoriano, viendo todos los partidos. Si bien sabemos que hay mucha competencia entre todos los equipos, eso fue... como vimos el año anterior, salió campeón Aucas, cualquier equipo puede salir campeón, así que nada, trabajar de la mejor manera para que este año sea éxitos para Liga, ¿no? Muy bien, entonces los equipos se preparan, Emilio, ya comienzan también a elaborar las presentaciones para mostrar sus plantillas. Así es, y los eléctricos no se quedan atrás porque se viene la explosión azul, que será este 11 de febrero, así lo han anunciado ya los directivos del conjunto de Emelec, y será nada más y nada menos que a las 18 horas contra el Guayaquil City. Ahí están las imágenes de lo que se espera que sea esta fiesta de los eléctricos. También está por ver, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Hay algunas sorpresas, va a haber música, que es lo que han dicho, ¿no? Presentaciones musicales especiales, pero también harán una pretemporada del 10 al 29 de enero, nada más y nada menos que en Córdoba, Argentina, y tendrán 3 partidos amistosos contra Belgrano, Talleres y contra Patronato. Eso es lo que se ha anunciado desde la directiva eléctrica. Vamos a ver qué es lo que continúa pasando, porque también se hizo un cambio, ¿no? Con la noche blanca, que es la de Liga. Iba a ser la misma noche que la de la noche amarilla, valga la redundancia, que es como se llama en cambio la presentación de Barcelona. En este caso, porque por temas de transmisión televisiva va a haber un cambio con la presentación del plantel de Liga de Quito, que será o se ha pasado ya para el domingo 29 de enero. Y ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, Jackson Méndez con nuevo equipo, ¿no? Así es, Jackson Méndez se va para Sao Paulo. Tiene un profesor de portugués, ya está aprendiendo el idioma, y vamos a ver entonces cómo le va, ¿no? Escuchemos qué es lo que dijo. Chegando meu manito, uma notícia boa, Jackson Méndez, jogador da seleção, joga comigo e é bom jogador, gente boa, e eu sei que vai se dar bem aqui, vai ajudar São Paulo, vai ajudar nós para ganhar muito título. Tu vai gostar muito do clube, da história do clube, que é muito grande. Ahí está entonces Robert Arboleda, otro ecuatoriano, es el que se encargó de darle la bienvenida a Jackson Méndez, que va al mismo equipo que Robert Arboleda. Entonces fue algo muy innovador, muy lindo, que entre compañeros y entre tricolores se den esta bienvenida, ¿no? Con ahí los trascámaras y todo. Pero bueno, vamos a ver entonces qué es lo que ocurre con este mediocampista de 25 años que, bueno, antes militaba en Los Ángeles Fútbol Club y ahora va nada más y nada menos que a Sao Paulo. Hizo un muy buen mundial, además. Muy buen mundial, la verdad. Muy bien, se nos quedó toda la información deportiva que teníamos. De lo bueno poco. Con esto, amigos, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por su sintonía. Siga en sintonía de Ecuador TV.